Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir, a los que habéis venido. Es un gustazo veros. Y bueno, pues hoy es el gran evento que nos gusta tanto organizar cada año, las 4 microensatas, que hacemos con muchísima ilusión. Y hoy es el primer año que lo hacemos en formato presencial, así que a ver qué tal se nos da. Se nos ha ocurrido hacer un concurso, luego votáis y ganan 500 euros el que mejor. Pues nada, aquí tenéis las 4 microcharlas. Los secretos curriculares del Calvillo, un número peculiar, hay un título, Álvaro nos aclarará qué es esto. EAA, el gran misterio, que son estas sillas. Cómo ver más y mejor con tu telescopio astronómico. No os cortéis en preguntar qué demonios es EAA. Yo lo he hecho y había alguien más que no lo sabía. Ya lo dejo. Piltdown, el fraudulento eslabón perdido en la evolución humana, investigando el Sol, sonda Parker y sonda Orbiter. Solar Orbiter, perdón. Y nada, pues serán 10 minutos cada una, en formato muy dinámico, que iremos intercambiándonos, aquí generando un poquito de caos, pero bueno, yo espero que sea divertido y ameno para todos nosotros. Para los que habéis venido y no conocéis el club, para los que nos vais a ver a través de la tele, pues simplemente mencionar que somos una asociación sin ánimo de lucro, inscritos en el registro municipal de Boadilla, en la Comunidad de Madrid, en nuestra página web cienciaboadilla.com, y tenemos un canal de YouTube, Club de Ciencia Boadilla, muy fácil de encontrar, donde colgamos todas las grabaciones de los eventos públicos que vamos organizando. Hacemos uno, a veces algunos meses dos eventos públicos, 2 actividades públicas, normalmente una conferencia o una observación astronómica online. Y luego, pues, de forma solo para socios, pues hacemos cursos, seminarios, un montón de actividades alrededor de distintas ramas de la ciencia. Y poco más, si podéis acordaros de tener el móvil para el ponente de aquí, que solo tiene 10 minutos, pues no se sobresalte y no se despisten, que vamos a estar un poquito estresados, pues os lo agradeceríamos. Y sin más, os voy a pasar a presentar al primer ponente. Un momentito, por favor. Me chivan por aquí que lo más importante de hoy, aparte de este presentador humilde, es que estamos inscritos en la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. Esto es una cosa que solemos hacer en los últimos, yo creo que ya hace 4 años nos inscribimos, y somos la única institución de Boadilla del Monte que tiene presente la Semana de la Ciencia. Entonces, bueno, pues estamos, la verdad, que sinceramente orgullosos de poder hacerlo y poder poner el nombre de Boadilla en este fantástico evento que organiza la Comunidad de Madrid. Bueno, nuestro primer conferenciante es Álvaro Martínez del Pozo, que siempre es un gustazo tenerte con nosotros y con todo lo que colabora con el Club de Ciencia. Además de socio, Álvaro es catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la misma universidad, con premio extraordinario en ambos casos. También ha trabajado en la Universidad Rockefeller de Nueva York, en Northeastern University de Boston y en la Universidad de Kyoto. Ha publicado 3 libros y más de 160 artículos o capítulos de libros. Es autor de 4 patentes nacionales y su especialidad son las proteínas tóxicas. Su labor diaria consiste en compatibilizar sus clases con una intensa labor investigadora y divulgadora. Damos fe de su labor divulgadora, participa siempre que puede en actividades de divulgación científica y, sin más lejos, pues de vez en cuando le tenemos apoyándonos al Club de Ciencia Boadilla con sus grandísimas, interesantísimas conferencias. Y me ha pedido que recalque, y no me extraña por qué, y es colaborador regular del programa de radio A Hombros de Gigantes de Radio Nacional. Así que un fortísimo aplauso para Álvaro. Lo del programa simplemente es que hay que poner este nombre. Ya está. El director del programa es amigo mío y aunque yo ya solo salgo una vez al mes para hacer un poquito de... Bueno, pues el que tiene que estar agradecido soy yo y no somos los que me invitáis regularmente, sino los que venís, a los que habéis venido hoy en concreto a escuchar esto. Y bueno, luego al final voy a explicar por qué he acabado hablando del camello y aunque Eduardo puede que ni siquiera lo recuerde, Eduardo es culpable de que esta charla hoy tenga lugar. Es culpa tuya, Eduardo.
Bueno, vamos a hablar de eso, de los secretos moleculares. Todos sabemos que los camellos son mamíferos relativamente peculiares. De hecho, no son los camellos, son los camélidos. Entonces vamos a tener, cualquier chico o cualquier estudiante de la ESO ya supongo que sabe eso, ¿verdad? Que sabéis esto, efectivamente, que los camellos se dividen esencialmente en lo que llamamos dromedarios, que son estos de una joroba, lo que nosotros solemos llamar un camello, que son los que tienen dos jorobas, el nombre científico es este, y luego están las llamas, las alpacas y las vicuñas. Y seguro que si yo preguntase que cuál es la característica más significativa de un camello, todos me diríais que lo que pone aquí, que se adaptan a condiciones extremas del desierto. Aunque en realidad las vicuñas, las alpacas y las llamas a lo que se adaptan es a las condiciones extremas de la altura. De eso hoy no voy a hablar. En 10 minutos vamos a hablar de por qué un camello es capaz de sobrevivir en el desierto con toda facilidad. Especialmente haciendo hincapié en los aspectos moleculares, que es de lo que yo entiendo. Yo soy un biólogo molecular, digamos así, para resumir. Entonces, ¿de dónde saca agua el camello? Pues el camello saca agua de donde la sacamos todos. De los ríos, esencialmente, y de los lagos. Como viven en el desierto, pues normalmente de los oasis. Los camellos tienen una característica, dos características muy importantes que le van a permitir vivir mucho tiempo sin beber agua, que es que son capaces de beber una cantidad enorme de agua de una sentada, que aunque nosotros la bebiésemos en condiciones equivalentes, no los 100 litros que pone ahí, sino una cantidad equivalente, que no sé cuál sería ahora mismo, podría haber su cálculo, porque no sé cuánto pesa un camello, reventaríamos directamente, y luego os voy a explicar por qué, entre otras cosas. Eso le permite andar días y días, cientos de kilómetros sin beber, porque esa agua va a reservar, ahora veremos cómo, más o menos, y además esa lanita que tiene le protege de los rayos del sol y le permite, otra adaptación fisiológica que tiene, cambios extremos de temperatura. La temperatura del camello no es como la nuestra, que si tenemos 37,5 ya nos ponemos a morir, sino que puede oscilar entre 30 y 40 y tantos grados, la temperatura corporal, y no le pasa nada. Como dice aquí, la clave principal se encuentra en sus riñones. Es decir, que los riñones como nosotros tienen esencialmente el mismo sistema de excreción a través de la orina, pero orina muy poco. Y esa orina, como veremos, está muy concentrada. Como estamos hablando de los secretos moleculares, el sistema endocrino, principalmente la hormona antidiurética, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el péptido natriurético adrial, que básicamente son una colección de hormonas que son las que nos dan o nos quitan las ganas de hacer pis. En el caso del cabello funciona para que no tengan ganas de hacer pis. Y cuando hagan pis, hacen muy poco, orinan muy poco, porque tienen que reservar agua. Esa es una de las características. ¿Cómo elimina entonces el nitrógeno? Me he saltado a propósito del anterior y luego vuelvo. ¿Cómo eliminan el nitrógeno los camellos? Entre los productos de secreción que tenemos todos los animales está el amoníaco. Como producto del metabolismo de las proteínas, ¿sabéis? Se comen, se degradan, parte de los productos de esa degradación, que son los aminoácidos, se utilizan en sintetizar nuevas proteínas que necesitamos, el cuerpo gasta una brutal energía en eso. Y otras simplemente se degradan con muchos otros fines. Y al final lo que ocurre es que se produce amoníaco. ¿Alguno ha oído amoníaco? ¿Habéis oído amoníaco vosotros, los jovencitos, los de la ESO? ¿Cómo huele el amoníaco? El amoníaco huele cielo atrás. ¿Por qué? Porque es un veneno terrible. Tener amoníaco en la sangre es la muerte segura. No mucha concentración. Por eso los enfermos que tienen problemas con los riñones tienen que someterse a hemodiálisis, ¿no? Entonces, todos los animales tenemos un metabolismo, por lo menos todos los vertebrados tenemos un metabolismo encaminado a deshacerse de ese amoníaco en forma de moléculas que no sean tan peligrosas. Y podemos dividir a estos vertebrados esencialmente en animales amoniotélicos cuando directamente descartan el amoníaco. ¿Quién puede hacer eso? El que vive en el agua. Y cuanto más agua, mejor. Echan directamente el amoníaco al agua
digamos que orinan amoníaco directamente, y entonces como viven en el mar o en un lago, se diluye rápidamente. Perdonadme que diga esto, como si nos hacéis en la piscina, que no debe, que nadie se acuerda. ¿De acuerdo? Lo mismo. Peces y anfibios y bichos que viven en el agua en general. Vámonos con los animales, bueno, vámonos con los criotéricos. Ahora os voy a explicar por qué. Los animales criotéricos somos nosotros, esencialmente los vertebrados terrestres, esencialmente los mamíferos. Nosotros producimos urea. Y ahora os voy a explicar por qué un poquito más adelante. Voy a volver a la diapositiva anterior. Y luego tenemos las aves y los reptiles. Las aves y los reptiles eliminan, fijaos, el amoníaco. En definitiva, lo que estamos es hablando, que no lo he dicho, del metabolismo del nitrógeno. Fijaros, aquí hay nitrógeno, y aquí también hay nitrógeno. Esto es el ácido úrico. El ácido úrico es el componente principal de las cacas de los pájaros. Cuando un pájaro nos caga el coche, hay que limpiarlo rápidamente porque es un ácido y es bastante corrosivo. Es decir, la orina de los pájaros es sólida. Como además los pájaros tienen la cloaca por la cual salen las heces, la orina y los huevos, todos salen por el mismo sitio, básicamente no tendemos a diferenciar. Pero el guano, ese producto que producen los pájaros, que es orina y que es rico en nitrógeno, se utiliza como fertilizante precisamente porque esencialmente es este ácido úrico y derivados de este ácido úrico. Nos vamos a centrar en la urea. Desde mi punto de vista hay dos moléculas pequeñas, imprescindibles para la vida, por lo menos para la de los mamíferos, que son fascinantes. Una es el agua. Un día si queréis podemos hablar del agua. La próxima microcharla. Del agua es la bomba. La otra es la urea. La urea es, como aquí dice, el producto natural de los mamíferos. Y durante mucho tiempo se pensó, hasta más o menos principios del siglo pasado, que los seres vivos estábamos hechos de cosas distintas que los seres inanimados. Entre otras cosas, si os fijáis, los seres inanimados son piedras y los seres vivos somos blanditos. Entonces ahí no encajaba. Hoy sabemos que las moléculas blanditas, las moléculas que nos hacen ser blanditos, también pueden cristalizar y formar piedras. Piedras chiquititas, pero también cristalizan igual que las piedras grandes. Bueno, este señor, Friedrich Wöhler, a principios del año 1828, es decir, hace 200 años, 100, como acabo de decir, por equivocación, por error, por serendipia, sintetizó la urea a partir de elementos inorgánicos. Y entonces escribió a Berzelius, que era su maestro. Berzelius es uno de los grandes de la química, de la historia de la química, y le dijo: he conseguido sintetizar un producto biológico natural a partir de compuestos inorgánicos. Y se encargó el vitalismo. Aquello que decía que para que un ser vivo estuviese vivo, hacía falta, lo sabíamos, algo parecido, si queréis, si lo queremos poner en términos religiosos, a lo que pensamos que es el alma. Un influjo, de alguna manera, espiritual, distinto. Eso sí, esta información la he cogido esencialmente de un amigo mío que se llama Bernardo Ragón, que también participa en Ambros de Gigantes, que tiene, este es el blog del cual está post, es decir, he copiado, se lo he copiado literalmente casi. Y él dice que esto de que fue el fin del vitalismo que es discutible porque el amoníaco también era un producto natural y tampoco se pudo sintetizar, este sí, hasta principios del siglo XX, con Haber, que hizo la síntesis del amoníaco, si no recuerdo mal, además, no sé qué gas venenoso que se utilizó en la Guerra Mundial, con lo cual Haber es uno de los que ha logrado el desarrollo impresionante de la agricultura y, por otro lado, es uno de los asesinos o de los criminales de guerra más conocidos. Bueno, vamos a centrarnos en lo que nos interesa, en la urea. Fijaos la urea. La urea tiene una propiedad importantísima para esto del cabello. No solo es rica en nitrógeno, sino que es muy higroscópica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que le gusta el agua. Tú pones esa urea
en una balanza y la dejas, no haces nada, y solo del agua que hay, del poco agua que hay suele haber en el aire de Madrid, va subiendo el peso, porque se va hidratando. Es muy microscópica y se puede concentrar muchísimo, es muy soluble en agua. No se ioniza, no es ni ácida ni básica, entonces es como inerte, no hace jugo. Es rica en nitrógeno, por supuesto, e incluso hay otra característica que ahora no me puedo detener, que en la que me detendré si algún día lo aquí del agua, puede formar enlaces de hidrógeno. Eso ya lo he dicho. Estas características justifican que sea rica en nuestra orina y que además lo utilicemos en las cremas hidratantes, porque le pones urea y coge el agua, o como fertilizante, porque es una sustancia totalmente inocua rica en nitrógeno. Las dos cosas. Por eso tenemos urea en la orina. Ahora, si es microscópica y coge mucha agua, el agua pesa. Y a un pájaro, a un ave, si le llenas la vejiga de agua, no va a volar. Es un lastre de veneno. Por eso, evolutivamente, las aves no. Las aves no producen urea, sino ácido úrico, porque si no, no podrían volar. Estarían las plagas. Claro que 100 mililitros de agua son 100 gramos. 100 gramos para volar, un gorrión, un pajarito o un pájaro, aunque sea grande, es un peso importante. Por eso se ha producido esta selección en la evolución. Bueno, volvamos al camello. El camello tiene los mismos sistemas que nosotros, es un mamífero, tiene unas nefronas, en las nefronas hay unos conductos en el riñón de intercambio que intercambian la sangre con unos conductos que al final llevan a la vejiga, la orina, con los productos que sean. Intercambian iones, agua, otros productos de desecho y sobre todo urea. De toda esta nefrona lo que me quiero hoy fijar es en esto que se llama el asa de Henle. Este asa es especialmente grande en los camellos, porque permite que este intercambio tenga lugar muy intensamente y además al revés. Por eso orinan poco. Orinan una orina muy concentrada y además la urea procuran no desecharla, sino que la reciclan. Esto es una cosa muy llamativa. Porque en uno de los estómagos los camellos son rumiantes y en uno de sus estómagos, que se llama rumen, tienen ahí no solo la posibilidad de almacenar grandes cantidades de agua, que almacenan agua en el estómago, sino que hay una microbiota, una serie de microorganismos que son capaces de aprovechar la urea, que aquí esto casi no ocurre en el camello, para utilizar el nitrógeno y sintetizar aminoácidos y proteínas. Es decir, el camello aguanta mucho tiempo sin agua porque, entre otras cosas, recicla la urea. Y al reciclar la urea, su orina tiene mucha menos agua, porque es mucho más concentrada, pero en total hay mucha menos urea. ¿De acuerdo? Menos agua, muy concentrada la urea, pero menos urea. Esa es una de las razones que le permite hacer eso. También habréis oído, seguro que alguno habéis oído, que en las jorobas del camello hay una hormona. Esto es un mito. Pero en realidad tampoco es un mito. Vamos a ver. La energía que sacamos todos los seres vivos, por lo menos los animales, básicamente es que quemamos combustibles hidrocarbonados, es decir, de carbono, de azúcares y grasas, y las transformamos en CO2 y agua. Eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que en vez de quemarlos, hacemos una combustión al estilo de los químicos, que no es una combustión de quemar, sino que oxidamos las grasas. Pero al final es lo mismo, es una combustión controlada. Si las grasas que consumimos a lo largo del día, si las grasas e hidratos de carbono que consumimos a lo largo del día, las quemásemos de golpe, como si les prendiésemos fuego, que es también una oxidación, se produciría tal aumento de temperatura que nuestro cuerpo alcanzaría los 70 grados.
y claro, moriríamos. Lo que vamos haciendo es poquito a poco, y además eso lo transformamos en ATP. El ATP es la molécula energética por excelencia, bla, 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 no puedo entender con el ATP. Si queréis otra charla de ATP, también verá. Es todos los animales, todos los organismos vivos, perdón, en este caso todos los organismos vivos utilizan ATP como combustible, como combustible no, como molécula para el intercambio de energía entre unas y otras en los procesos mecánicos. Bueno, lo que ocurre es que estas formas están llenas de grasa, llenas de triglicéridos, y fijaros, TH, por cada CH de esto se va a formar CO2 y agua. Es decir, cuando necesita agua ya está mal, empieza a gastar la grasa de la forma y empieza a utilizarla no solo para obtener energía y poder seguir caminando por el desierto, sino para reponer en parte sus depósitos de agua. ¿Y los eritrocitos? Los eritrocitos son bolsas de hemoglobina, son sacos de hemoglobina, son moléculas más o menos circulares, como pequeños ovnis llenos de hemoglobina. Ha dicho mi mujer que son células. Bueno, son células pero no tienen núcleo, que es algo que quiero llegar. Eran células en origen, pero se han quedado en sacos de hemoglobina porque han perdido sus órganos internos. Entonces, la sangre del camello va a ser muy densa porque tiene muy poca agua. Y estas células redonditas, si tienen que pasar por esos vericuetos que son los capilares, por puertas de cizalla, ¿sabéis lo que son las puertas de cizalla? Porque frotan, se rompen. De hecho, si no quiere cargarse los eritrocitos, basta con cogerlos y echarlos en agua. El choque osmótico hace que reviente. Eso se hace cuando se quiere purificar la hemoglobina. Los del camello tienen núcleo. No sé por qué, no he conseguido encontrar por qué. Pero sobre todo, por lo que nos interesa hoy, tienen forma de balón de rugby, forma elipsoide. Con lo cual, cuando tienen que pasar por los estrechitos capilares, a pesar de que están concentrada la sangre, pasan sin problema, porque rozan menos. El camello no se le rompen los eritrocitos tan fácilmente. Y además tiene una gran capacidad de hidratación. Cuando el camello está deshidratado y se bebe los 100 litros de agua, cuando llega al oasis, sus eritrocitos pueden aumentar hasta un 240% en volumen y no reventar. Si lo hiciésemos nosotros, que tenemos estos, reventarían los eritrocitos, vamos, y moriríamos. Bueno, esa es la explicación. Y ya para acabar, quiero acabar diciendo que a pesar de que este bicho es tan raro, aparentemente, y tan diferente de nosotros, resulta que es uno de los responsables. Se me olvida que tenía esto, porque esto es muy importante. Además los camellos tienen unos eritrocitos, unos anticuerpos distintos de los nuestros, que es por lo que tú me dijiste, esto no lo tienes que explicar un día. Los anticuerpos están formados por 4 cadenas de proteínas. Aquí reconocen el antígeno, de esto ya hablan varias microcharlas antes, y nosotros en nuestro laboratorio hemos cogido este trocito pequeño porque un anticuerpo grande es rápidamente eliminado del torrente circulatorio para construir unas cosas que llamamos inmunotoxinas, que es la zona que reconoce una célula que nos queremos cargar, por ejemplo una célula tumoral, y a ella le unimos una toxina. Los anticuerpos de los camélidos en general son mucho más pequeños. Sería solo la parte que está en azul, aunque tengan aquí el sitio de reconocimiento. Tienen solo 2 cadenas en vez de 4. Y eso hace que puedan penetrar mejor en los tumores sólidos y que puedan resistir más tiempo en el torrente sanguíneo sin que sean eliminados por el sistema inmune. Entonces hay ahora una corriente muy importante de utilizar, en vez de esta parte de los anticuerpos, digamos, humanos, utilizar la parte esta de los camellos. Y es lo que llamamos los nanobodies. Veréis que seguramente hasta en la literatura, digamos,
de divulgación se habla de nanobodies, que son nanopartículas hechas a partir de anticuerpos de camello que se utilizan para curar distintas enfermedades. Y ahora sí, a pesar de lo raro que es el camello, ser conscientes de que ha sido uno de los responsables de que ya haya habido pandemias de coronavirus antes de la que hemos conocido todos. Y a pesar de eso, nadie hizo nada. Eso de que nos había pillado de improviso la pandemia, en mi opinión, no es verdad. Todos los virólogos sabían que iba a haber una pandemia y ya la había habido en los camellos, porque es un instrumento imprescindible para las personas que viven en el desierto y por tanto hay un íntimo contacto entre este animal y sus pastores. Eso es lo que se llama una zoonosis. Claro, sí, lo que pasa es que la pandemia no salió de Arabia. Entonces ya. ¿Y por qué se llama el virus SARS-CoV-2? Porque ya hubo un SARS-CoV-1. Lo que pasa es que ese no salió de China. Esto ya se sabía que iba a ocurrir. Pero, pues, nuestro dirigente político, no me refiero a los de España, sino a ver de Occidente o del mundo en general, pues son duros. Y esto era todo lo que quería contar. Muchas gracias. Bien, pues a continuación tenemos la segunda microcharla de esta tarde. Para ello contamos con la presencia de nuestro amigo Julio Domínguez Bueno. Julio es licenciado en matemáticas y ha trabajado toda su vida en empresas de software como Oracle y SAP con aplicaciones corporativas. Como parte de sus hobbies, ha manejado software y hardware, ¿se oye? Libre, con diversos fines, desde hacer una consola de videojuegos con distintos tipos de drones o diversas utilidades para la astronomía, como es la que nos va a hablar esta tarde. Siempre que puede, efectúa actividades de divulgación de tecnología en tanto charlas como en observaciones astronómicas. Además, ha desarrollado diversos proyectos de innovación para la divulgación, como por ejemplo una serie de maquetas en 3D de zonas seleccionadas de la superficie lunar para facilitar el estudio de la geología de la Luna. Y sin más preámbulo, les dejo a ustedes con Julio, que nos va a hablar del EA. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar por el principio porque ya mucha gente me ha preguntado que qué es esto de la EA, ¿no? Bueno, esto viene del inglés y a mí me va a salir fatal porque no sé por qué se me traba la lengua cada vez que lo pronuncio. Sí, literalmente significa Electronically Assisted Astronomy. En castellano, astronomía asistida electrónicamente, ¿vale? Consiste básicamente en usar algún dispositivo por electrónico. La definición canónica es analógico o digital. Yo os digo que en el 99% de los casos es digital, como os podéis imaginar, ¿no? Un dispositivo de captura de imágenes en lugar de binocular. Es decir, en vez de poner el ojo, poner un dispositivo que va a capturar la imagen que vamos a ver por el telescopio, ¿vale? Dicho esto, básicamente se trata de ver más con un telescopio. ¿Cómo podemos conseguir ver más con un telescopio? Bueno, los que sé que aquí hay unos cuantos que sois aficionados a la astronomía y lo sabéis, otros quizá no tanto. La forma de hacerlo es aumentar la apertura del telescopio, el ancho de la boca, por así decirlo, del telescopio, de una manera sencilla, nos hace captar más luz, ¿vale? Es algo que parece muy trivial de decir, pero es muy costoso y muy difícil. Por poneros un ejemplo extremo, hay un telescopio en Caladato, en la provincia de Almería, que es el telescopio más grande de la Europa occidental y que se puede hacer uso privado de él. Es decir, si tú tienes el capricho, puedes alquilarte una noche y mirar por él. Tiene un coste que tampoco es excesivamente elevado, pero bueno, tiene su coste, ¿no? La gente que ha visto con ese telescopio, que tiene un diámetro de 1,5 metros, dice que consigue ver elementos como por ejemplo la nebulosa de Orión en colores, cosa que a simple vista es prácticamente imposible. La otra forma es aumentar el tiempo de exposición, ¿vale? Y para eso se utilizan equipos, que he puesto el mío, de astrofotografía, que básicamente consisten en tratar de conseguir
ir acumulando la luz que nos viene de los astros durante el tiempo, ¿vale? Y bueno, voy a desgranar un poco todo lo que supone, ¿no? Aquí os pongo un par de ejemplos de dos telescopios, porque a veces los conceptos o la primera impresión nos puede sorprender, ¿no? Si os digo de estos dos telescopios, cuál es el que aumenta más las cosas, por decirlo de una manera más sencilla, ¿cuál pensáis que es? ¿El que es más pequeño o el que es más grande? Todo el mundo diría que es el grande, ¿no? Bueno, el grande tiene más luz, más capacidad de recibir esa luz, ¿vale? Pero sin embargo, este pequeño, que ya os adelanto que es más oscuro, tiene un diámetro menor, tiene una longitud focal un poquito mayor que este, con lo cual este nos haría ver las cosas más grandes. Pero estamos hablando de captar luz, y en ese caso, este nos ayudaría a captar mucho más luz. Hay otras consideraciones que no voy a entrar porque en 10 minutos que no llego ni de casualidad, ¿vale? ¿En qué consiste todo esto? Mirad, esta foto yo creo que lo resume bastante, ¿vale? Esto es un cúmulo globular. Si os soy sincero, no sé cuál es. Entiendo que será M3 92, alguno de los famosos Messier, seguramente. Y esto es, a ver, hacer siempre una representación gráfica de lo que se ve en un ocular es realmente difícil. Yo creo que lo mejor siempre es el dibujo astronómico. Pero bueno, más o menos esto es lo que se puede ver con un ocular, ¿no? Tú ves, y el problema es que el ojo le está recibiendo esa luz, pero según la recibe, es como que resetea y solo tiene la capacidad de captar un instante. Sin embargo, con la EA lo que somos capaces es de ir acumulando esa luz que vamos recibiendo y vamos mejorando lo que percibimos, ¿vale? Esto de acumular la luz va a depender de varios aspectos a la hora de manejar nuestros equipos astronómicos. Uno de ellos es la montura, que sea tazimutal o ecuatorial. Alguno diréis, ¿qué me estás contando con esto de tazimutal y ecuatorial? Ahora os lo cuento. La puesta en estación, en el caso de que sea sobre todo en ecuatorial, y también la calidad del cielo, ¿vale? Cuando tenemos cielos contaminados nos complica mucho la captación de luz, porque al captar la luz también estamos captando esa contaminación lumínica producida en nuestras ciudades y nos entorpece el poder sacar las imágenes mejor, el poder ver más allá, ¿no? Bien, los tipos de montura. Hay dos tipos básicos, la altazimutal y la ecuatorial. La más, ¿cómo decirlo? La más obvia es la altazimutal, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿vale? Bastante obvia y cualquiera puede entenderlo. La ecuatorial es un poquito más compleja, ¿vale? Digamos que tiene un eje que vamos a ver ahora que hay que orientarlo al eje polar de alguna manera, que es una cosa que se llama poner estación y concretamente hacer la alineación a la polar, ya lo veréis en un gráfico un poco más detallado, y luego hay que hacer esa puesta en estación de todo ese sistema. Para hacer EA, ¿vale? esa astronomía asistida electrónicamente, necesitamos que la montura sea algo motorizada, es decir, que nos vaya siguiendo los astros y nos ayude también a encontrarlos. Esta montura ecuatorial, ¿en qué consiste? Creo que en el gráfico se ve bastante bien y se entiende bastante bien. El cielo gira en torno al eje polar, ¿vale? Tradicionalmente se dice que gira en torno a la estrella polar, no es del todo cierto. La estrella polar está muy cerca del eje del polo norte polar. Está a menos de 1 grado, 0,74, pero es cierto que va girando alrededor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alinear nuestro telescopio con eso, y lo que vamos a hacer es que el telescopio pueda seguir pueda seguir perfectamente las estrellas y los objetos celestes que vemos en el cielo. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, con las altazimutales también nos lo va a seguir, pero si bien es cierto que nos lo va a seguir, se produce un fenómeno que llamamos rotación de campo. He metido este vídeo para que lo veáis, es muy sencillo. Eso que veis ahí es la galaxia de Andrómeda. Entonces, en una montura altazimutal veis que está apuntando, lo está siguiendo, pero va cambiando, va girando. ¿Por qué? Porque el cielo se va moviendo, la montura lo sigue, pero no es capaz de seguirlo. Esto ya se lo he acelerado para verlo que sea más palpable. Ahora voy a hacer un cambio a poner una montura ecuatorial, vais a ver, meto la montura ecuatorial y vais a ver que aparentemente no se mueve, está pasando el tiempo, lo está siguiendo. Entonces, la montura con esa disposición no sufre esa rotación de campo, se ve constantemente, y ahora veis que de repente aparece el suelo porque estoy haciendo que pasen 2 días a toda velocidad.
¿vale? Entonces, es mucho más precisa, pero más compleja, básicamente, ¿vale? Quiero que estéis simplemente con esa idea. Entonces, resumiendo, ¿qué necesitamos para hacer la EA? Bueno, pues por un lado necesitamos un telescopio y una montura móvil, ¿vale? Eso es fundamental. Luego, una cámara reflex se suele utilizar mucho porque todo el mundo que tiene afición a la astronomía suele tener afición a la fotografía y suele tener una cámara reflex o una cámara especializada que tiene una serie de ventajas. Luego, software de captura y apilado, ¿vale? En vivo. Esto de apilado en vivo es porque las fotografías se captan las imágenes y después se procesan. Con el apilado en vivo lo que vamos haciendo es que a la vez que vamos captando esas imágenes, el software nos va apilando y nos va revelando esa imagen del cielo que no podríamos ver a simple vista y nos potencia esa imagen que decíamos al principio. Y luego necesitamos un dispositivo electrónico, puede ser o un ordenador personal, o una tablet, o un smartphone, para ejecutar ese programa e ir almacenando esas imágenes en algún sitio, en algún lugar, ¿no? De ese dispositivo. Bien, la ejecución. Aquí os he puesto un pantallazo de uno de esos programas. En concreto es de una cosa que se llama ASIER, lo digo para los más curiosos. En este caso lo que estamos haciendo son fotos de 2 minutos de duración, 120 segundos, ¿vale? Que lo podéis ver aquí. Y concretamente aquí llevamos 4 fotos apiladas, que se llaman. Apiladas que vamos acumulando la luz que hemos captado. No sé si lo veis, pero aquí se empieza a vislumbrar una galaxia, ¿vale? La del triángulo. Si nos vamos a 8 fotos, como veis, se ve muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, claro, nos lleva 16 minutos, 8 por 2, 16 minutos. Al cabo de 16 minutos, pues si estás mirando por el ocular, veréis exactamente lo mismo, aunque te tienes toda la noche. Pero aquí, a medida que va aumentando el tiempo de exposición, vas mejorando la imagen que vas recibiendo del cielo, ¿vale? Esto es un pequeño vídeo también para que veáis cómo se ve en vivo. Aquí hay otra cosa que no voy a hablar hoy, que es el tema del guiado, que es una mejora que se añade pues, para que el seguimiento de la montura sea mejor, porque hay inexactitudes mecánicas, pero da para mucho, ¿vale? Y por último, para además ajustarme al tiempo, comentaros que últimamente esta metodología o esta nueva, no sé cómo disciplina, vamos a llamarla así, ¿no?, de astronomía está teniendo bastante auge porque están empezando a salir soluciones que la gente se lo compra y no tiene que preocuparse de lo que hacemos los aficionados, que es ir comprando distintos elementos y haciéndolos funcionar todos juntos, ¿no? Entonces, han salido primero algunos modelos que son hipercaros y que los aficionados tampoco están teniendo todo el predicamento porque parece como, a ver, a mí, sinceramente, me encanta la astronomía y la observación directa es una gozada. Pero bueno, recientemente han sacado una fábrica china, un modelo que bueno, pues parece que va a tener bastante predicamento, entre otras cosas, porque tiene un precio bastante más razonable que los modelos anteriores que han ido sacando, ¿no? Y bueno, pues esto es todo. Tenía 10 minutos, me he ajustado bastante el tiempo y solamente daros las gracias por vuestra atención. Tengo el gusto de presentarles, aunque ya es conocido por todos, a nuestro vicepresidente, a Roberto Sáenz Martín. Recuérdame, Roberto, que el próximo año me haga esto con y no también lo secas. Roberto Sáenz es ingeniero industrial, antropólogo, actualmente doctorando en antropología y divulgador científico. Es miembro del grupo de investigación sobre bioarqueología del cuidado y de la European Society for the Study of Human Evolution y cofundador del Club de Ciencia Botánica. Es autor del libro Evolución Humana, la historia del origen de la compasión y del blog Nuclear, premiado por 20 blogs en el año 2019 como mejor blog científico del año. En él ha escrito 400 artículos y 12 que son todos interesantes. Y otros 20 en revistas científicas de educación y capítulos de libros. Por ejemplo, varios de ellos en la revista que conocen ustedes muy interesante. Uno de ellos fue portada en la revista y alguno de ellos está entre los 10 artículos por votación de los lectores más importantes del año. Del año 2021, si no recuerdo. Ha sido profesor ayudante en
curso Introduction to Human Evolution of Wellesley, por el Wellesley College. Ha impartido decenas de conferencias en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en la Escuela Nacional de Antropología de México, en la Fundación Universidad de Venezuela, en Fordemos, ayuntamientos de Málaga, Zamora, y aquí tenemos el gusto de que muchas veces nos saben el Club de Ciencia Médica. Además, ha participado en 30 programas de radio, en podcast y en televisión. O sea, un lujo para él. Y sin más, les dejo a ustedes con Roberto, que les va a hablar del hombre de Piltdown. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a situarnos donde dejamos la microcharla del año pasado. Y quien no la haya visto, pues lo tiene en nuestro canal de YouTube del Club de Ciencia. Nos quedamos en 1864, cuando William King publicó la especie Homo neanderthalensis, recogiendo distintos materiales fósiles que se habían encontrado en las 3 décadas anteriores. Además, estamos en un momento muy importante, intercalado entre las dos grandes obras de Darwin, el origen de las especies, el origen del hombre. ¿Qué pasa a continuación? ¿Qué hay hacia adelante? Bueno, pues hacia finales del siglo XIX siguieron apareciendo fósiles neandertales que iban completando y iban haciendo crecer el registro fósil de esta especie, y sobre todo dos grandes hitos en 1891, una nueva especie humana en el otro lado del mundo, en Trinidad, en la isla de Java, en Indonesia, que fue Pithecanthropus erectus, lo que hoy conocemos como Homo erectus. Y en 1907, otro no menos importante, de vuelta en Alemania, que fue la mandíbula de Maurer, que es el holotipo de la especie Homo heidelbergensis. También muy importante, y estamos en la antesala de lo que ocurrió en 1908. En 1908 lo que ocurrió fue que unos trabajadores de la cantera de Piltdown, en el condado de Sussex, en el sur de Inglaterra, pues encontraron lo que ellos pensaban que era un cráneo aplastado, y se lo llevaron a este señor, Charles Dawson, que era un anticuario aficionado local. Y bueno, pues Dawson en los siguientes años lo que hizo fue una excavación. Vio que ese fragmento de cráneo, era un cráneo aplastado, era un fragmento de cráneo muy grueso y además bien marcadas los conductos, las funciones vasculares, y encontró más materiales allí, más fragmentos de cráneos, una mandíbula, esa que está ahí arriba, muy importante, conservaba además 2 molares, piezas líticas y restos de fauna procesados antrópicamente, entre ellos, por ejemplo, hipopótamo y elefante, como tenéis ahí, ese alargado que por razones obvias le apodaron el empate de Cricket. Y ya no estaba solo, estaba acompañado por el padre Pilar de Sarben, que era un jesuita, filósofo y muy aficionado a buscar fósiles, a la paleontología, por eso gran amigo de Dawson, y a Arthur Smith Woodward, que era conservador de paleontología del Museo de Historia Natural de Londres. Bueno, fue Woodward el que en 1912 anunció a la Sociedad Geológica de Londres el encuentro, el hallazgo de todos estos materiales muy importantes, y mientras tanto, por supuesto, se van encontrando más esqueletos neandertales. Incluso en 1915 había aparecido a 3 kilómetros del primer yacimiento un segundo individuo con otros 2 fragmentos craneales y otro molar, que llamaron Piltdown 2, que era otro individuo. ¿Quiénes participaron? Bueno, pues participaron, aquí tenemos a Charles Dawson. Por cierto, este cuadro de Darwin os sonará, muy famoso. Esto es un cuadro real pintado por John Cook de un encuentro que más o menos se estima que ocurrió en 1913 entre Dawson, Arthur Smith Woodward, su amigo, que se ha mencionado antes, no aparece Pilar de Sarben, pero aparecen otra serie de eminencias científicas, concretamente anatomistas, entre los que destaca Grafton Elliot Smith y Arthur Kidd, que es el que está examinando en este momento los restos de Piltdown. Insisto, este cuadro está en la Sociedad Geológica de Londres. ¿Por qué la importancia del hallazgo de Piltdown? Bueno, estas son las reconstrucciones que hicieron Woodward hizo esta, y Arthur Kidd hizo esta, a partir de los restos de Piltdown. Si os fijáis, ¿qué es lo que se conocía por entonces? Se conocía el cráneo de Neandertal y se conocían fósiles de Homo sapiens. Y esta es la reconstrucción del hombre de Piltdown. Lo que vieron era un candidato clarísimo al famoso eslabón perdido tan ansiado desde
50 años antes, cuando se empezaron a descubrir los restos neandertales, y luego el Homo erectus, el Pithecanthropus, que se hablaba antes de Indonesia, y el Australopithecus. Ese ansiado eslabón perdido, encajaba perfectamente, era la pieza que encajaba perfectamente para explicar el ancestro común, digamos, el camino intermedio entre el ser humano y los primates no humanos. Y era un cráneo, veis aquí, se ve aquí muchísimo mejor, muy globular, muy sapiens, totalmente esférico, con la frente muy elevada, como el nuestro, y una mandíbula siniestra, una mandíbula primitiva. Por eso la combinación encajaba tanto con el eslabón perdido. No solo la mandíbula siniestra, como los trozos de mandíbula que permitieron esta reconstrucción, sino los dientes, los dos molares, el de Pitta 2 y el incisivo que encontró Gerard de Chardin, eran también siniestros, pero con una peculiaridad muy interesante, y es que su desgaste tenía el mismo patrón que el de los humanos, un desgaste igual al de los humanos actuales. Estimaron una antigüedad de más o menos 1 millón de años, como atendiendo al sedimento, similar a la del Pithecanthropus erectus de Indonesia y, por supuesto, mucho más antiguo que los neandertales, que estamos hablando de hace entre 50.000 y 100.000 años, los que se habían conocido por entonces. Arthur King estaba tan emocionado que llegó a decir que el hombre de Piltdown era el ejemplo de que la evolución humana había surgido en Inglaterra. En Inglaterra, ¿qué pasa? Se había quedado fuera de la carrera de la paleoantropología, donde todos los fósiles estaban apareciendo en Europa continental. Inglaterra se había quedado fuera de radar. Esto no solo recurrió a Inglaterra, sino que lo puso en el centro de radar, como tan emocionado manifestó Arthur King. ¿Qué pasó desde entonces? ¿No? Todo lo que estoy diciendo, estos años de gloria, desde 11 al 15, pues lamentablemente justo un año después del hallazgo de Piltdown 2, falleció Dawson y Woodward en 1944. Pero es que, bueno, una vez enfriado después del fallecimiento de Dawson, en los años 20 ocurrió un hito importantísimo en la paleontología humana, que fue el hallazgo del fósil de Tam. El fósil de Tam es el que permitió a remontar definir la especie Australopithecus africanus. En el sur de África, la cantera de Tam es donde apareció, y siguieron apareciendo fósiles de Australopithecus africanus en los años 30 y 40. Y en los años 30 también aparecieron en China nuevos restos de Homo erectus, el hombre de Pekín. Bueno, pues estos hallazgos, que están aquí de marco en rojo, marcaban un camino evolutivo que era totalmente el contrario al hombre de Piltdown, con un cerebro tan grande que reflejaba la grandeza del ser humano, que tenía que haber empezado a desarrollarse, a evolucionar por el cerebro, que era lo que más nos caracteriza a los humanos, la inteligencia frente al resto del reino animal. Bueno, pues estos seres manifestaban totalmente lo contrario. Manifestaban que el cerebro era pequeño. Los australopithecus africanos tienen un cerebro de entre 400, 500, 600 centímetros cúbicos, que viene a ser poco más que un chimpancé adulto actual, y una mandíbula que iba también en un camino intermedio hacia la modernidad. No era una mandíbula siniestra, al contrario, era una mandíbula que iba mostrando rasgos cada vez más modernos, que se iban confirmando en el hombre de Pekín, que tenía 1000 centímetros cúbicos de cerebro, todavía lejos de nuestros 1300, y una mandíbula mucho más moderna. Por tanto, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues las dudas que se empezaron a despertar a raíz de la publicación de Piltdown en 1912, sobre todo orientadas a que el cráneo y la mandíbula no encajaban bien, no había una conexión buena anatómica entre esas dos piezas, volvieron a despertarse a raíz de Australopithecus africanus y a raíz del hombre de Pekín. Y hubo algunos científicos escépticos en su momento que empezaron a investigar, por ejemplo, el geólogo Oakley, lo que a finales de los 40 lo que decidió fue hacer el análisis de la fluorita del hombre de Piltdown. ¿Qué significa analizar la fluorita? Significa un hueso que está fosilizando en un sedimento, y el arrastre de las aguas a través del sedimento lo que hace es que esa agua hace que enriquezca, que nutra al hueso y lo altere químicamente con los minerales que llegan del sedimento. Entre ellos, por ejemplo, el flúor. Este cráneo que no he mencionado hasta ahora aparece en 1935 en Swanscombe, en un sedimento equiparable, y el contenido en fluorita del cráneo de Swanscombe, que por entonces se estimaba en 200.000 años de antigüedad, pues se sabe que son más o menos 500.000,
era del 2%, del 2% en Florida. Mientras que el Piltdown solo tenía entre el 0,1 y el 0,4%. Por tanto, claramente, Oakley vio que como máximo tenía una antigüedad como muchísimo de 50.000 años. Y él apostaba más bien por una antigüedad del Neolítico o de periodo egipcio predinástico. Bueno, hoy se ha visto, en análisis posteriores, sabemos que el hombre de Piltdown, el cráneo, tiene menos de 1000 años de antigüedad, es de un humano medieval. ¿Y qué pasaba con la mandíbula? Bueno, la mandíbula, pues los detractores del cráneo de Piltdown le veían tan siniestra que apostaban a que era más bien de un orangután. Y otros dos paleoantropólogos, Weiner y LeGros Clark, lo que hicieron fue un estudio de los restos de Piltdown y vieron, posteriores al estudio del geólogo Oakley, lo que vieron fue que estaba teñido con dicromato potásico. Es decir, habían sido adulterados, habían sido envejecidos a propósito para adquirir también un color semejante al sedimento que estaba conteniendo el cráneo de Piltdown. Entonces, pues en 1953 se publicó en el periódico The Times que había sido un fraude el hombre de Piltdown, ¿no? Empezaron a analizar con más detenimiento el estudio. Bueno, hubo también pues, sarcasmo británico, llegó a publicar, no aquí, no lo he visto, no lo he encontrado, pero he leído que se publicó, me parece en el 55, unas líneas que decían que el hombre de Piltdown había sido el primer ser humano con dentadura postiza. Bueno, estudios posteriores, y el último fue en 2016, lo que ha visto es pues, una manipulación mucho más burda de los huesos, ¿no? De los dientes habían sido, ese desgaste para aparentar que un humano moderno había sido realizado con cuchillo. Incluso el bate de cricket también había sido mucho más duramente manipulado con cuchillo para darle esa forma de bate de cricket, ¿no? Hay quien dice que el bate de cricket pues, es también un sarcasmo británico para hacer ver que los hombres prehistóricos también tenían una incipiente actividad similar al cricket, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Y también estuvieron viendo que los huesos y los molares habían sido rellenados en determinadas partes con agujeros microscópicos con microgravilla del sedimento de Piltdown. Bueno, en definitiva, es una casualidad. ¿Y quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Bueno, se sospecha que fue Dawson, el propio Charles Dawson, que siempre había estado presente en todos los hallazgos. Solo acompañado Dawson en su colección, que era enorme de fósiles, encontraron, después de su fallecimiento, muchos fósiles manipulados mecánicamente. Tal vez tirar esa red le ayudó, porque es el único que conoce junto con Dawson la localización de Piltdown 2. Y tal vez un zoólogo llamado Hinton, que era ayudante de Woodward, el amigo de Dawson, en el Museo de Historia Natural, que era escéptico respecto al origen de Piltdown. Sin embargo, después de su fallecimiento, en el 60 y pico, en los años 70, descubrieron en su laboratorio numerosas pruebas que había estado haciendo teniendo fósiles, como ocurrió con Piltdown. Es una anécdota para nada. Hay tres grandes lecciones que tenemos que tener en cuenta en la paleontología actual. El primero, nunca despreciemos los intereses personales de los investigadores, que siempre los hay. Pueden ser desde el reconocimiento del prestigio científico, promoción profesional, hasta prejuicios culturales, el peso de sentimientos nacionalistas, como situar a Inglaterra en el centro de este descubrimiento, etcétera. ¿Cómo se mitiga esto? Obviamente, aplicando revisión por pares, escrutinio detallado después del anuncio del fósil, antes de su publicación, en definitiva, aplicando el método científico que para eso garantiza pues, que ese tipo de errores no puedan darse, ¿no? Y el acceso abierto a todos los materiales que hoy en día tenemos la tecnologías suficientes como para escanearlo, estudiarlo, reconstruirlo y distribuirlo en forma de copias virtuales exactas de los materiales, tanto de fósiles, objetos líticos y óseos. Es claro, bueno, cada vez es menos cara esta tecnología y cada vez bastante más alcance en la investigación y sobre todo es necesario para que el conocimiento científico realmente pueda enriquecerse entre todos los equipos que cada vez obviamente son más globales y todos tienen algo que aportar. Y nada más, muchísimas gracias.
Pues siempre es un placer presentar a mi amigo Eduardo Adarve García, analista clínico, divulgador científico. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Farmacia y fue directivo de varias empresas del sector químico. Fundó la empresa Skinigen en 1992, que dirigió hasta 2018. Es cofundador y presidente del Club de Ciencia Badilla. Publicó varios artículos de investigación durante su estancia en la Facultad de Farmacia y más recientemente ha publicado artículos sobre cráteres lunares interesantísimos en la revista The Lunar Observer, editada por la Association of Lunar and Planetary Observers. Ha impartido conferencias sobre astronáutica en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el Complejo de Comunicaciones de NASA-ITA en Robledo de Chabela y en el Club de Ciencia, por supuesto. Tenemos el gustazo de disfrutar de sus charlas y de sus numerosos cursos, no solo en astronomía, sino en muchísimas otras disciplinas. Entre ellas microscopía y geología lunar en el Club de Ciencia y en astrociencias. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues muchas gracias una vez más a todos ustedes por venir a este evento del Club de Ciencia, de la Semana de la Ciencia, y muchas gracias a mi amigo, se nota que es mi amigo, ¿no? Roberto, por la presentación que ha hecho, que me costará otro jabón, evidentemente. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es de esto que les había puesto, es de una canción de Lori Manuel, no sé si la conocen, pero se recomienda esta canción, Nuevo Día, de Lori Manuel. Hoy vamos a hablar de la investigación, de Investigando el Sol. Seguro que muchos de ustedes han visto ya una serie de televisión que han puesto que se llama Apagón. Y si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Está muy bien, en Movistar. Y esa serie de televisión va de un apagón, sin hacer spoilers, va de un apagón eléctrico en toda España que dura bastante tiempo. Y lo que yo quiero contarles a ustedes es, ¿y eso es posible que suceda un apagón de esa manera? Pues ya les hago un spoiler de mi charla y les empiezo por el final. Les digo que no solamente es posible, sino que ya ha sucedido en la Tierra. Y vamos en los próximos minutos, y ya están ustedes cansados, así que voy a procurar ser breve. En los próximos minutos hablaremos de la estructura del Sol, de cómo se forman las protuberancias solares y qué es la corona solar y la heliosfera, qué son las tormentas solares, qué sondas, qué naves se han enviado al espacio para investigar precisamente estos fenómenos. Entonces hablaremos de la nave SOHO, de la sonda ACE y de las naves Stereo y de las que últimamente se han enviado, que son el motivo de la charla. Me refiero a la Parker Solar Probe y a la sonda Solar Orbiter. Finalmente hablaremos brevemente sobre lo que es la heliosismología y lo que será próximamente la sonda SMILE. Bien, el Sol. El Sol es nuestra estrella. Es la estrella del sistema solar, la que da energía a todo el sistema solar, la que permite que la vida en la Tierra. Es una estrella media, no es demasiado grande, es de tamaño más bien pequeño, mediano, dentro de lo que es la escala de estrellas en el universo. Su tamaño es aproximadamente de 1.400.000, un poquito menos de 1 millón de kilómetros, unas 110 veces más o menos, hablo redondeando los números, el tamaño de la Tierra. Tiene varias capas, como todos los astros. La capa más central es el núcleo del Sol. En ese núcleo es donde se producen reacciones termonucleares. Hay varios tipos de reacciones termonucleares. La más abundante, con diferencia, es la que se llama la reacción de protón-protón. En esa reacción se queman, realmente no se queman, se fusionan núcleos de hidrógeno para formar deuterio. Los deuterios añaden otro núcleo de hidrógeno y forman helio 3, el famoso helio 3, por el que los chinos han mandado sondas a la Luna buscando el helio 3 para ver si se consigue alguna vez la fusión fría en la Tierra. Y luego el helio 3, sumando otro protón, pues se forma helio 4. En todas estas reacciones se va perdiendo muy poquita masa, aproximadamente un 5% de la masa desaparece en forma de emisiones radiomagnéticas. Pero esas emisiones, esa masa que se pierde, se transforma en energía por la fórmula de Einstein, de E igual a mc cuadrado. Una pequeñísima cantidad de masa que se pierde se transforma en una ingente cantidad de energía que se produce, y eso es lo que irradia el Sol. Esa es la energía que nos llega a nosotros del Sol. Bien, por fuera de esa capa, de ese núcleo, tenemos una capa radiactiva, donde la energía todavía es tan grande que los átomos están desestructurados completamente y la energía se transmite de forma radiactiva como radiación. Por encima de esa capa tenemos la capa convectiva. Es una capa donde ya la temperatura en el núcleo, lo he dicho, en el núcleo hay 15 grados, 15 millones de grados Kelvin. Los grados Kelvin son como grados centígrados.
15 y 10 grados Kelvin en el núcleo, y según nos vamos alejando del núcleo, la temperatura va disminuyendo hasta que llegamos a la superficie del Sol, a lo que es la fotosfera, donde la temperatura es aproximadamente, redondeando 6.000 grados Kelvin, donde podemos observar, cuando observamos el Sol, que hay manchas, con zona de umbra y zona de penumbra. Realmente no son manchas, simplemente son zonas, ahora veremos cómo se forman, zonas, o dónde se forman, zonas que estén un poquito más frías, como 1000 y pico grados más frías, y eso hace que al observarlas parezcan más oscuras. No son manchas, simplemente son zonas un poquito más frías, dentro de que siguen estando a 4.700, 4.800 grados Kelvin. Pues bien, por fuera de la fotosfera todavía tenemos otra capa, que es la cromosfera, que su temperatura baja un poquito, son 5.000 y pico grados, y la cromosfera emite una longitud de onda, que es una longitud de onda que nosotros no vemos con nuestros ojos. Nosotros cuando vemos el Sol, lo que vemos amarillo es la fotosfera. La cromosfera hay que verla con filtros especiales que permiten ver esa longitud de onda. Y por fuera de la cromosfera tenemos la corona del Sol, que antes pensaba que era muy pequeña, y ahora gracias a las ondas que han mandado sabemos que tiene varios millones de kilómetros de grande la corona, donde hay gases ionizados y gases muy calientes. Llegan a alcanzar, sorpresivamente, no se sabe por qué, pero sube de nuevo la temperatura hasta varios millones de grados Kelvin, cosa que va contra toda lógica, porque según nos vamos alejando del Sol, la temperatura debería, la lógica nos dice que debería ser más fría. Pues no, la corona del Sol aumenta de nuevo a varios millones de grados Kelvin. Y eso es lo que vamos a, lo que se intenta explicar. He de decirles que el Sol quema, entre comillas lo de quema, es decir, fusiona protones, átomos de protón, núcleos de hidrógeno, en su núcleo quema 700 millones de toneladas métricas por segundo de hidrógeno. Pero no se preocupen, tiene suficiente masa, tiene 333.000 veces más masa que la Tierra. Tiene suficiente cantidad de hidrógeno como para que siga a esa velocidad fusionando, quemando, entre comillas, los núcleos de hidrógeno durante más de 4.000 millones de años. O sea que no tenemos que estar preocupados por eso. Pues bien, como les decía, esa es la estructura del Sol, pero además el Sol tiene una característica, es que cuando rota, no rota homogéneamente toda su superficie, rota más deprisa en el ecuador que en los polos. De tal manera que el tiempo de rotación del Sol en el ecuador son 26 días y en los polos son 37 días. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona que las líneas del campo de fuerza, del campo magnético del Sol, al rotar más deprisa en el ecuador, se van entrecruzando y producen bucles. Los bucles que vemos aquí a la derecha. Perdón. No sé cuál es el botón de ahí. Bueno, en la derecha ven ustedes esos bucles. Esos son los bucles de las líneas de fuerza del campo magnético. Y abajo verán que esas líneas de fuerza lo que hacen es salir y entrar dentro de la superficie del Sol. Atraviesan la fotosfera hacia afuera y vuelven a entrar para adentro. Esas zonas por donde salen y entran esos bucles de las líneas del campo magnético son las zonas de las manchas solares. Y por esas líneas de campo magnético es por donde sale la materia de debajo de la fotosfera, materia plasma solar muy energético, sale y vuelve a la masa del Sol. Pero resulta, bueno, aquí tenemos unas fotos donde vemos, por un lado, a la izquierda vemos en un eclipse, durante un eclipse, vemos eso que está en blanco, sería la corona solar. La corona solar, que como tiene tanta temperatura, hubo un astrónomo, Eugene Parker, que tenemos ahí abajo, uno que predijo que si la temperatura subía tanto, ya saben ustedes que cuando la temperatura del cuerpo sube, lo que significa que sus moléculas se están moviendo. Si sube tantísimo la temperatura, es que las moléculas se mueven con tantísima velocidad que él lo predijo, Eugene Parker, que podría sobrepasar la velocidad de escape del Sol, de tal manera que habría lo que él definió como debería de haber un viento solar, viento de partículas del Sol que se escaparan del Sol debido a esa alta temperatura. Eso fue su predicción y eso se confirmó. Eso se confirmó después con las medidas de las naves que se han mandado. Pues bien, la zona hasta la que llega el viento solar, es decir, llamamos viento solar, o definido viento solar como ese viento, por decirlo así, de partículas de alta energía que se escapan del Sol. Él lo definió, le dio el nombre de viento solar,
y el sitio hasta donde llegan se llama la heliosfera, toda alrededor del Sol, donde llega el viento solar. Donde no llega el viento solar es lo que se denomina la heliopausa. No hace muchos años, las sondas Voyager 1 y 2 han atravesado por sitios diferentes la heliopausa, es decir, han ido más allá y hasta donde se deja sentir el viento solar. Se sabe, porque esas naves ya reciben más iones de frente que por la espalda, es decir, más viento cósmico, por decirlo así, que viento solar. Pero eso no es el final del sistema solar. El final del sistema solar está donde deja de notarse la gravedad del Sol, la fuerza de gravedad del Sol, y eso es mucho más lejos todavía, que es donde se estima que está la nube de oro de cuerpos originarios de la nebulosa que formó el sistema solar. Esa nube de oro, en muchas ocasiones, no se ha visto con no ha visto ningún astrónomo, ningún telescopio, es una predicción teórica. Pues bien, como les digo, el Sol emite ese viento solar, que es un flujo constante de partículas cargadas, pero esas protuberancias que yo les enseñé antes, a veces, esas protuberancias que salen de esos bucles, que salen y entran de la superficie del Sol, a veces son tan energéticos que salen con una explosión y no vuelven al Sol. Se proyectan y se alejan del Sol. Es lo que se llaman emisiones de masa coronal. Y esas emisiones de masa coronal son, por decirlo de alguna manera, chorros enormes, decenas y decenas de veces más grandes que el propio planeta Tierra, que salen proyectados a gran velocidad y con una energía enorme. Esos chorros son direccionales. A veces van hacia sitios donde no está la Tierra, o a veces se dirigen hacia la Tierra. Y cuando se dirigen hacia la Tierra, provocan lo que en la Tierra llamamos tormentas solares. Esas tormentas solares consisten en que cuando esos iones del viento solar y los iones que vienen del Sol son, afortunadamente, son desviados por nuestro propio campo magnético. Pero cuando viene una tormenta solar, cuando viene una inyección de masa coronal con tanta energía, no todo es el campo magnético de la Tierra, no es capaz de desviar toda esa masa. Y parte entra dentro de la Tierra. Esos iones que entran, incluso en condiciones normales, son los que causan las auroras boreales. Pero cuando viene las auroras boreales son el viento solar que interacciona con el oxígeno y el nitrógeno de las capas altas de la atmósfera. Pues bien, cuando vienen esos chorros, esas tormentas solares, entran de lleno. Cuando entra tanta energía, estropean nuestros satélites, estropean las líneas eléctricas, estropean las centrales eléctricas en general, y eso puede suceder. No, es que eso ya ha sucedido. Eso ha sucedido, como ven aquí, el más importante en el que se tiene registro es el evento Carrington, que fue en 1859, por entonces no había satélites, pero ya estropeó. Bueno, se vieron auroras boreales hasta la latitud de Madrid, que estamos hablando de latitud de 41 grados norte, tanto por el norte como por el sur, por el hemisferio sur también se veía. Y se estropearon 3 días después, se detectó el 28 de agosto, y 3 días después, el día 1 y 2 de septiembre, dejó inservibles los servicios de telégrafos en Estados Unidos y Europa, que es donde estaban, que donde había por entonces ya telégrafos. Pero más recientemente, en 1989, el 10 de marzo, hubo un evento similar. Hay más tormentas solares, pero no siempre dan hacia la Tierra. Y cuando dan hacia la Tierra, afectan, se produce la emisión y tarda unos 2 días en llegar esa emisión en la Tierra. Entonces, lo que está justo en ese momento de frente en la Tierra, cuando llega, es donde se afecta. En 1989, lo que estaba de frente fue Canadá y dejó a toda la región de Quebec sin luz durante, no sé si fueron 9 o 12 horas. 12 horas. Sin luz. Entonces, es muy importante y cada vez es más, os he de decirles, por ejemplo, que esto puede afectar a los satélites. Los satélites, cuando se detecta que hay una tormenta solar, les dan una vuelta para que tengan una zona de más protección contra la tormenta solar. Los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional se meten en un módulo de seguridad especialmente aislado para que no les afecte también esto. Entonces, es muy importante para nuestra civilización actualmente saber cómo se forman esas tormentas solares, porque no lo sabemos. Entonces, las naves que se han enviado al espacio a investigar se han enviado para contestar estas preguntas que no tienen respuesta todavía. ¿Cómo se forma el campo magnético solar? No lo sabemos, no lo saben los científicos. ¿Qué proceso es el que lleva la temperatura de la corona?
de los 6.000 grados que hay en la fotosfera, vuelve a millones de grados. No se sabe cómo. ¿Dónde y cómo se forma el viento solar? Se sabe que se produce. Lo predijo Eugene Parker y después con las sondas que se han mandado se ha comprobado que hay viento solar, pero cómo se produce. Y sobre todo, cómo y cuánto se forman las tormentas solares para poder prevenirlas y poder preverlas con más tiempo de lo que hacemos ahora. Para eso se han mandado análisis. Las primeras que se mandaron fueron estas. En 1995 se mandó la sonda SOHO, que tiene a la izquierda, está ubicada en el punto de Lagrange 1, que es aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros lejos de la Tierra hacia el Sol, y entonces todas estas están todavía en funcionamiento. El SOHO continuamente está mandando información sobre las manchas solares, sobre el campo magnético del Sol y detecta cuando se produce una tormenta solar, lo que ocurre con unas horas de anticipación. En 1997 se montó la sonda ACE, que también está en el punto de Lagrange 1. Hay 5 puntos de Lagrange. La sonda ACE lo que hace es está analizando continuamente las partículas del viento solar y del viento cósmico también, las analiza. Y en 2006 se mandaron las sondas Stellium, que son 2 sondas, salieron a la vez del mismo cohete, son 2 sondas gemelas y que se han colocado a 180 grados cada una a un lado del Sol, con lo cual están mandándonos información tridimensional, nos permite tener información tridimensional de cómo son esas tormentas solares, esas protuberancias y esas emisiones de masa. Más recientemente, en agosto del 2018, se mandó la sonda Parker Solar Probe de la NASA. Tiene una capa de protección muy importante, justo a la que da hacia el Sol, siempre no está orientado de esa manera. Esta sonda, lo interesante que tiene es que su trayectoria está prevista que entre dentro de la corona, es decir, va a analizar in situ, ya lo está haciendo, va a analizar in situ la composición de la corona solar y la composición del campo magnético muy cerca del Sol. Como tiene que soportar temperaturas tan altísimas, es por lo que lleva esa protección tan grande. Para eso, su trayectoria lo que hace es apoyarse en Venus. Da giros desde Venus hasta el Sol, va y vuelve, y cada vez Venus, el impulso gravitacional de Venus permite a la sonda acercarse más al Sol. Ya en el 2021 ya ha atravesado por primera vez la corona solar. Y tiene que seguir dando, está previsto que siga dando vueltas, y la más cercana será en el 2024. ¿Qué se ha descubierto ya con la medida de la sonda Parker? Pues una cosa muy importante, y es que el viento solar no es homogéneo. Parece ser que el viento solar también tiene zonas de más densidad que otras, y sobre todo que tiene lo que le han llamado switchbacks, es decir, se han traducido como curvas de retroceso cercanas al Sol. Es decir, tampoco se explica todavía por qué, pero las partículas del viento solar que vienen que se alejan del Sol, en determinados momentos vuelven para atrás, es decir, se acercan al Sol otra vez y vuelven a alejarse más. Hay interacciones seguramente magnéticas que tienen que ver con esto, pero todavía no se sabe por qué. Y es un fenómeno muy importante. En diciembre del 2021, como les decía, ya atravesó por primera vez la corona solar y analizó in situ la composición de la corona solar y de su campo magnético. Más recientemente, en el 2020, se envió la ESA, la Agencia Espacial Europea, envió la Solar Probe. Solar Probe, lo que está previsto, esto es el lado que vemos, es el lado que da hacia el Sol. Y esos circulitos son las ventanas que se abren y se cierran con sus sensores. La Parker no lleva cámaras y la Solar Orbiter sí lleva cámaras para ver imágenes de cerca de las protuberancias y de los demás acontecimientos que hay en la superficie del Sol. Su trayectoria es diferente a la de la Parker. No va a acercarse al Sol, no va a atravesar la corona. Lo que hace la Solar Orbiter ya está en esa fase. Primero analizó, igual como anteriormente, se aprovecha de pasos cerca de su órbita, cerca de Venus, también modificando su trayectoria. Lo que va haciendo es cada vez inclinar más su trayectoria. ¿Por qué es interesante esto? Porque nos va a permitir poder estudiar el Sol desde el polo norte y desde el polo sur del Sol, que hasta ahora no se ha podido hacer ningún tipo de investigación en los polos del Sol. Y seguramente tiene mucha importancia a la hora de ver las interacciones del campo magnético del Sol, que pueden ser la causa de estas otras características que yo les decía.
De destacar, me gusta destacar que en la Solar Orbiter hay tecnología española. En la cámara la segunda de izquierda, la cámara de partículas de alta energía, está hecha en España, y también se ha participado en España, como ven aquí el segundo por abajo de la derecha, que es la cámara polarimétrica de la sonda. También se ha hecho, en este caso solamente una parte se ha hecho en España. ¿Y qué está descubierto ya con la Solar Orbiter? Pues miren, los primeros descubrimientos que se han hecho, algo que ha sorprendido, y es esto. Se ha visto que en la superficie, claro, para esto había que hacer imágenes desde muy cerca. Se ha visto que en la superficie del Sol, es decir, en su fotosfera, hay pequeñas llamaradas, le han llamado campfires, campos de fuego. Son pequeñas llamaradas de partículas de plasma solar muy energéticas. Y aunque son muy pequeñas, son muy abundantes. Eso ha sorprendido, que son muy abundantes, y probablemente los científicos están en sus primeras conclusiones, es que muy probablemente este es uno de los motivos que ayudan a que, además de las interacciones que pueda tener el campo magnético, pero que ayudan a que la temperatura de los gases de la corona solar suban desde los 6.000 grados hasta los 2.000 grados. Con esos campfires. Es decirles que ya hay publicaciones que aprovechan las dos a la vez. En ciencia, afortunadamente, y sobre todo entre la ESA y la NASA, hay una gran cooperación. Entonces comparten datos, y ya hay publicaciones en las que se ha visto una masa emitida, una masa de partículas energéticas emitida por el Sol, que han pasado primero por la sonda Parker, y en el plano de la eclíptica, y días después han pasado justo por donde llegaba la Solar Orbiter. Entonces se ha podido estudiar cómo va variando en cuestión de días la composición y la interacción de esas partículas, de esas masas de partículas. Terminamos pues hablándoles de la simbología, de biosimbología y de las ondas Mayer. Como les decía al principio, las tormentas solares se producen cuando hay esas emisiones de masa coronal. Tormentas solares es lo que se llama en la Tierra. En el Sol se produce la emisión de masa coronal. Esa emisión de masa coronal, esa emisión de partículas energéticas, coincide siempre con momentos en los que hay gran actividad solar, que eso se identifica porque hay muchas manchas solares. ¿Qué ocurre? Como el Sol tiene esa velocidad de rotación, y yo les decía, solo podemos prever que puede suceder una tormenta solar cuando las manchas aparecen por el lado visible del Sol, que son muy poquitos días antes de que pueda suceder la tormenta solar, si es que va a suceder. Entonces, para prever esto con más tiempo, interesa saber cuándo se forman, cuándo hay muchas manchas en el lado opuesto del Sol, el que no vemos. Bueno, pues los investigadores han descubierto que las manchas solares producen ondas sísmicas en la superficie del Sol. Entonces hay una disciplina ahora que se está desarrollando, que es la heliosísmica, es decir, estudiar, y hay una gran aportación de científicos españoles, estudiar las ondas sísmicas que se producen en la superficie del Sol gracias a las manchas solares. Con esto, lo que se pretende es poder detectar cuándo aparecen muchas manchas solares de golpe, incluso en el lado opuesto a la Tierra, para que de esa manera tengamos más días de preaviso de que puede haber una tormenta solar. Para investigar esto, se mandará el año que viene, lo de la izquierda vemos de cómo son las manchas solares, y el año que viene está previsto, si no hay retrasos, que se mande la sonda SMILE. SMILE es la sonda Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Line Explorer. El acrónimo será SMILE. Y esta sonda se dedicará expresamente a investigar sobre heliosismología, sobre las ondas sísmicas que causan las manchas solares en la superficie del Sol. Y esto era todo lo que tenía que decir de la investigación. Muchas gracias.